Eh, Martina dice que no me escucha bien. Voy a escribirle que intente conectarse nuevamente, porque de repente esa es la forma de solucionar el problema. Ya, entonces como les comenté, ya estamos grabando. Ahora voy a compartir la pantalla para que observemos rápidamente el tema de las reglas. A ver, dice que me escuchan bajo. Voy a tratar de hablar tal vez un poco más fuerte. No sé cómo me escuchan los demás. Nicolás dice que me escucha un poco bajo. Los demás, Yajaira dice que se escucha bien, Simón también. Ya puede ser también ahí, Nicolás, que tú le tengas que dar un poquito más nomás al tema del audio. ¿Ya? Chicos, entonces, como ya habíamos visto en más de alguna ocasión, algunas cosas bastante básicas, lo ideal es tratar de conectarse unos minutitos antes para no retrasar demasiado el encuentro. Eso es el punto número uno. El punto número dos, y muy importante, el tema de poder ya tener previamente su nombre y apellido en su cuenta, para que no estén ahí con el tema de que no se puede cambiar. Ya si se dan un tiempito, debería quedar editado y ya siempre después ingresar con nombre y apellido, para justamente evitar el ingreso de otras personas que no son del curso. También, ya ahora que hay una cantidad más numerosa de personas, mis más cordial bienvenida. Espero que estén muy bien, un gusto que nos volvamos a reencontrar. También el punto número 4, respecto a la utilización del micrófono, en este momento yo los tengo obviamente silenciados, pero están con la opción de poder ustedes reactivar sus micrófonos. Eh, a ver, el Rubén dice, Mister, acepte a Ervin. Mire, yo delante vi que estaba, ahora me aparece él, ¿ya? Ahí le coloqué admitir. Eh, como les comenté, entonces tienen la opción de ustedes reactivar su micrófono para que podamos de repente ir interactuando y conversando algunas cosas. Y también aspecto muy importante, el número 5, el tema de la utilización del chat, ya que obviamente utilicémoslo para el tema específico de la asignatura o del encuentro. No desviemos la atención en otras cosas que no corresponden, eh, para que pueda desarrollarse con normalidad la clase. ¿Okay? Eso es lo primero. Yo sé que esto ya lo habían visto en otro instante, ¿ya? Pero igual me interesaba recordarlo un poquito. Eh, También les voy a pedir, a ver, no sé si hay algún voluntario. Yo, a ver, de repente se me puede escapar alguna cosa importante del chat. Entonces, no sé si hay algún voluntario que de repente esté mirando eso y que si ve que hay alguien que está preguntando y yo no me di cuenta, que pueda reactivar su micrófono. Eh, mm, mm, no, ningún voluntario. Voy a pedirle entonces eh, a ver, a Yajaira. Yajaira, entonces si tú ves que en el chat hay algo que yo no me di cuenta y que tiene que ver con la clase, tú reactivas tu audio nomás y me avisas, por favor. Ok, entonces ahora vamos a la presentación del día de hoy. Vamos a ir para acá. De inmediato voy a compartir la pantalla con ustedes. Denme un minuto. Aquí estoy buscando la presentación. No sé si por mientras que busco la presentación alguien me puede hacer recuerdo de qué fue lo último que estuvimos viendo acá en la asignatura. ¿Cuál fue el último tema o los últimos temas que alcanzamos a trabajar? Ahí cualquiera puede reactivar su micrófono. ¿Qué fue lo último que vimos en historia? Ya pues chicos, ¿algún voluntario?
Si no les estoy preguntando nada tan específico, solamente que me digan qué fue lo último que vimos en clases. ¿Nadie se acuerda? Ya, voy bueno, en el chat, ahí sí, eh, veo algunos comentarios. Agustín dice, ¿será los locos años 20? Claro, comentamos algo y trabajamos algo respecto a ese tema. La Romina dice que no se acuerda. El Agustín después agrega algunas cositas más, como el periodo de guerra mundial y entreguerras. Simón dice, pasamos un poco de la crisis del 29, efectivamente, surgimiento de los totalitarismos en Europa. Ya, hoy día vamos a centrarnos en el surgimiento de los totalitarismos en Europa. Todo esto en el contexto del periodo de entreguerras. Bien, vamos ahora sí a compartir la pantalla. Ahí ya debió habérseles cambiado y como les acabo de mencionar, nos vamos a enfocar en esta temática, que me interesa que aquí vayamos interactuando, que vayan preguntando de repente si hay cosas que no comprenden. Por favor, no tengan temor de eso. Bien, como les acababa de comentar, esto es en el contexto de el periodo de entreguerras. Nosotros vimos lo que ocurrió en el contexto de la Primera Guerra Mundial y después comenzamos a ver qué sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama periodo de entreguerras. Eh, y em, digamos, allí hay varias temáticas a trabajar, por ejemplo, lo de la crisis económica de 1929, también en otros casos se trabaja la Revolución Rusa y el surgimiento de los totalitarismos en Europa. El objetivo de la clase del día de hoy es analizar la crisis de los distintos tipos de Estado, considerando la crisis económica del 29, el surgimiento de los propios totalitarismos o distintos modelos económicos en distintas partes del mundo, Europa, Estados Unidos, América Latina, eh, entre otros aspectos. Eso es lo principal. Ya, Nicolás Pérez pregunta si la URSS, cuando yo me imagino que estaba comentando recién lo de la Revolución Rusa, todavía no llegamos a la etapa de la URSS, Nicolás, o por lo menos ahora no vamos a profundizar en eso. Después, en el contexto de Segunda Guerra Mundial, ahí sí vamos a trabajar más con respecto a ese tema. Ese es el objetivo entonces del día de hoy. Y vamos viendo que vamos viendo cuáles son los aspectos principales. Primero, es importante y relevante que ustedes logren comprender el concepto de totalitario. Por algo estamos hablando del surgimiento de los totalitarismos, en este caso en Europa, pero podría ser en cualquier otro país. ¿Cuál es el significado de esto? Este concepto político define un tipo de régimen de gobierno con particulares características en la primera parte del siglo XX. Después vamos a ir viendo si durante cuánto tiempo se mantuvo, si existe en otras partes del mundo en la actualidad. Vamos a ir conversando sobre eso. Un ejemplo de totalitarismo agrupó a movimientos políticos con inspiraciones ideológicas divergentes. Es decir, eh, no todas o no todos estos totalitarismos tenían un mismo pensamiento. Ya a eso se refiere con el concepto de divergente. ¿Cuáles son algunos ejemplos? El fascismo, que se dio en Italia, el nazismo en Alemania, que sí tienen bastantes cosas en común, y otro totalitarismo que también aparece en este contexto, primera parte del siglo XX, eh, es el comunismo. ¿Ya? Chicos, alguien que por favor, no sé, por interno,
no por acá, pero que le pueda decir a Juan que cambie su foto de perfil, que yo no voy a permitir, ya dije, fotos normales, ya, por favor. ¿En qué contexto estamos hablando de este surgimiento de los totalitarismos? Ya recién lo dijimos, primera parte del siglo XX, pero no al inicio del siglo, sino más bien en la década de 1920, donde emergen y se van dando este tipo de sistemas. Recuerden que este es un sistema político, económico, ¿ya? Y surge esencialmente en la década de 1920. ¿Por qué razón surge en esta época? Hay varias razones. Entre ellas, el desencanto social con el sistema político. Eh, Recuerden que, por ejemplo, en Alemania, en Italia, venían de la Primera Guerra Mundial y venían de un sistema político que no les había dado una victoria en ese contexto de guerra. Entonces, y muy por el contrario, más allá de la pérdida en general en la temática de guerra, son países que quedaron bastante deteriorados después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces eso es como una de las razones de por qué la gente fue aceptando este sistema. ¿Ok? Romina pregunta, ¿no soportaron perder? Claro, en esencia son países que viene mucho de su odio, o en este sistema mucho del odio que hay hacia otras personas, tiene que ver con el haber perdido la Primera Guerra Mundial. El resentimiento también, como menciona Agustín, tuvo que ver mucho con el desarrollo de estos sistemas políticos. La crisis de 1929 también, ya comentamos en su momento que fue una crisis que se da en esencia en Estados Unidos, pero que termina afectando a todo el mundo. Eh, y obviamente eso generó mayor desencanto con el sistema que existía hasta ese momento. Bien, en ese contexto, en ese eh, ideario se desarrolla este surgimiento de totalitarismo. Ya habiendo explicado como el contexto de todo esto, vamos a algunas características de los sistemas totalitarios, ¿ya? Que tienen cosas en común, tienen cosas que los hacen diferenciarse. Primero, ¿cuál es uno de los puntos que tienen en común, más allá del tipo de totalitarismo que estemos hablando? Es la subordinación del individuo al Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado, es decir, el que tiene el control político, el líder de un Estado, eh, es el que va a liderar absolutamente casi en todo ámbito de la vida de las personas. ¿Ok? Respecto a las imágenes que pueden observar en pantalla o a los símbolos, ¿quién me puede decir qué es lo que están representando? ¿Algún voluntario que me quiera decir qué es lo que representan los símbolos que aparecen en la pantalla? Ojalá voluntario, también voy a ir seleccionando algunas personas, ¿ya? A ver, ahí veo obviamente escribe Nicolás y Agustín, que están en lo correcto, ¿ya? Esos símbolos son representativos, lógicamente, de tres totalitarismos, que son los que mencionábamos en un inicio: el nazismo, el comunismo y el fascismo, ¿ok? Por si alguien no lo sabía, ya ahí están en el orden que los podemos ver de arriba hacia abajo: el nazismo, en segundo lugar o en la mitad, un símbolo que representa el comunismo, y el tercero, claramente, un símbolo que representa al fascismo. ¿Qué otro punto existe en común respecto a
a los totalitarismos es que existe un partido político único. Es decir, no existe el pluralismo o diversidad política que en general conocemos nosotros. Hoy día, por ejemplo, en Chile, bajo ese punto, no podríamos decir que vivimos en un sistema totalitario. Existen varios partidos políticos, ¿ya? Pero en un sistema totalitario, en general existe solo uno, que es obviamente el que controla el Estado, el que controla todo lo que allí ocurre. Tercer punto en común de estos totalitarismos es el control policial de la disidencia política. ¿Qué significa esto? Que los que no estén de acuerdo con el sistema que se está proponiendo en este país, en este lugar, va a tener consecuencias generalmente bastante severas, ya sea siendo apresado o derechamente siendo exterminado y borrado del país. Suena bastante duro decirlo, pero es lo que efectivamente ocurrió en estos sistemas totalitarios. Y en los tres, ya algunos piensan que solamente es el nazismo el que cometió atrocidades, y que efectivamente cometió atrocidades, pero son los tres, el comunismo, el fascismo, el nazismo, en sus determinados respectivos países, eh, digamos, cometieron abusos y controlaron, como bien indica, policialmente a los que no estaban de acuerdo. Un cuarto punto en común es la exaltación de la figura del líder político. A ver, le voy a preguntar al Alfonso. Alfonso, ¿estás por ahí? O sea, yo te veo que estás conectado, pero no sé si me estás escuchando. Alfonso. Ok, Alfonso. ¿Quién es pregunta fácil, quién es el líder político que representa al fascismo? ¿Lo sabes? No sé, no me acuerdo. No se acuerda. A ver, voy a preguntarle a Sebastián Cárdenas. ¿Está por ahí? ¿Puedes reactivar tu audio, Sebastián? No sé si me está escuchando el Sebastián, que pueda reactivar. Mister, ¿Ya? Simón dice Mussolini, está Muchas, preguntando. ok, muchas gracias ahí a Yajaira que eh, me avisó lo que había escrito el Simón en el chat y que también veo ahora que lo escribió el Agustín. Efectivamente, y anótenlo por ahí, por eso les decía, en todo caso va a aparecer después cuando lo veamos detalladamente, pero el líder del fascismo es Benito Mussolini, ¿ok? El líder del nazismo, ¿quién me lo puede decir? Yo. ¿Ok? Escucho. Hitler. Ok, muy bien, muchas gracias. Adolf Hitler, efectivamente. Y el líder del comunismo en este contexto de la década de 1920, ¿quién fue? ¿Alguien? Efectivamente, ahí veo en el chat y me quedo con los que escribieron Stalin. ¿Ya? Esos eh, son los tres líderes políticos respectivos de cada sistema totalitario. ¿Ya? Pero bueno, yo creo que si ustedes han visto alguna vez el tipo de publicidad que se hacía en este contexto, sobre todo si de repente miran el History o el Nat Geo, que van mostrando cosas que ocurrieron en la época, existía
sentimiento que era totalmente abocado hacia la figura de este líder político. O sea, el líder pasaba a ser no un líder cualquiera, era en esencia un dios para la gente de la época. Otro punto importante es el uso de la propaganda y las grandes concentraciones. Si ustedes han visto, por ejemplo, los discursos de Hitler o los discursos de Mussolini, nos vamos a encontrar con lugares repletos, repletísimos, llenísimos de personas, y que generalmente están adornados y decorados por una cantidad de símbolos impresionantes. Y eso tiene que ver con una forma de, como bien indica allí Romina, de inspirar a su propia gente. Era una forma de atraer. Y en ese caso, el uso de estas herramientas, digamos, era de un carácter muy importante. Y otro punto en común, aquí todo lo que hemos dicho aplica para los tres totalitarismos. Otro punto en común sería el nacionalismo exacerbado, es decir, un extremo nacionalismo. Esto de resaltar lo tuyo totalmente por sobre el resto y de verlo como algo totalmente superior. ¿Ya? Ocurre en general en estos tres totalitarismos. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? No sé si lo pueden escribir en el chat o alguien que quiera reactivar su audio. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Bueno, hay silencio, así que asumo que no hay mayor cantidad de dudas, ¿ya? Pero la idea es que si tienen, me las vayan preguntando. Aquí vamos con el primero de estos totalitarismos, que sería el comunismo, o por lo menos el primero que vamos a analizar. ¿Quién es el personaje que está en la imagen? ¿De acuerdo a lo que estábamos comentando? Ya, Stalin, efectivamente. Bueno, allí lo dice también, pero de repente no todos observan eso. ¿Ya? El personaje que aparece en la imagen es el líder político de este sistema totalitario llamado comunismo, ¿ya? Y en este caso es Joseph Stalin. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que creen ustedes que representa esa imagen? Más allá de lo que podamos leer, pero ¿por qué esa imagen? ¿Por qué se presenta? ¿Cómo lograrían interpretar ustedes aquello? Aquí sí cualquiera, bueno, ahí Erwin eh, comenta y a la vez pregunta, ¿sería como el que dirige o el que guía? Sí, sí, podría ser una interpretación. ¿Qué otra interpretación pueden hacer de la imagen? ¿O qué es lo que se quiere dar a conocer o mostrar con aquello? ¿Alguien más? A ver, le voy a preguntar al Benjamín Prieto, que lo veo, que me aparece ahí de los primeros. Benjamín, ¿estás por ahí? Benjamín Prieto. Sí. Benja, ¿cómo más podrías interpretar esa imagen? Por lo que se ve ahí va como manejando un barco, entonces yo supondría que, o sea, él es el líder y el barco y sus tripulantes son las personas que lo siguen. Y él elige el destino y él manda. O sea, eso es lo que yo creo. Sí, excelente. Muchas gracias, Benjamín. Creo que ahí Benjamín da con el análisis y menciona varios puntos importantes. Poco más que agregar, pero
claro, por algo lo vemos que va en una especie de barco, él es el que lleva el timón de este barco. Si observamos la imagen, es como si lo estuviésemos viendo desde abajo, o sea, ver a una persona que es muy superior hacia nosotros, de fondo la bandera comunista con este símbolo que estábamos viendo. Eh, entonces tiene un significado. Cuando hablábamos recién de la propaganda y del uso de la propaganda, el cómo tú mostrabas a tu líder tenía un significado porque iba a tener impacto en la población. Ahí Marco también agregaba que toma el timón del comunismo, efectivamente. Miren, aunque no hayamos visto esto, pero igual es interesante que lo conozcan. Después de la Revolución Rusa, que vino a derribar a la familia que lideraba en aquella época en Rusia, familia de los zares, eh, comienzan a aparecer distintos líderes políticos, ¿ya? Y obviamente el que toma mayor relevancia es Stalin. Y bajo su liderazgo se desarrolla este llamado conocido periodo stalinista que va desde 1924 hasta 1953. Ese es el periodo de tiempo bajo el cual dominó Joseph Stalin. ¿Qué se hizo bajo el gobierno de Stalin? Se aplicó una política del terror para aplastar la disidencia interna. Lo que veíamos en un principio, cuando tú te encontrabas con gente que no era parte de tu ideal y que más bien era contrario a tu ideal, buscabas, como bien se indica, aplastarlo, exterminarlo. Realizó purgas al interior del Partido Comunista y el Ejército Rojo, exacerbó el culto a la personalidad e implementó estrategias de industrialización y colectivización forzosa. O sea, por un lado fue buscando a todo aquel que esté en contra de su sistema y de este sistema. Y aparte de eso, este personaje fue dándole de una u otra forma una mayor importancia económica a la URSS. Por algo la URSS, cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, es una de las potencias a nivel mundial. Y eso tiene que ver con lo que ocurrió en el periodo stalinista, ¿ya? Porque Stalin comienza a mejorar la economía soviética a partir de la industrialización. El segundo totalitarismo que podemos ver es el llamado fascismo, que también es bastante conocido. ¿Ya? El fascismo, ya habíamos mencionado que aquí su principal líder fue Benito Mussolini. Bueno, de Mussolini hay harto que se podría mencionar, un personaje bastante llamativo, viene de una familia bastante, no una familia millonaria, tampoco una familia que vivía en la extrema pobreza, y poco a poco fue escalando en términos políticos hasta llegar a ser el líder fascista de Italia. Esto es en el contexto de 1920, ¿ya? Que, como habíamos dicho también, vino después de la Primera Guerra Mundial y en este caso Italia estaba bastante perjudicado, había sido bastante perjudicado, había una crisis en todo sentido, política, social. Entonces aquí surgió un personaje que fue como capaz de tomar estas demandas o de sumarse a estas demandas y que terminó liderando Italia. En 1922 ya el fascismo toma el control del Estado italiano. Voy a hacer una pregunta similar a la anterior de la imagen. ¿Qué interpretación hacen de la imagen que aparece allí? Allí, claro, no es tal vez una propaganda en sí, pero también podría interpretarse.
la imagen. ¿Quién me puede hacer o dar algunas ideas de lo que entiende de la imagen que aparece en pantalla? ¿Ningún voluntario? Ya voy a preguntarle entonces a Cristóbal Aros. Cristóbal Aros, reactiva tu audio, por favor. Cristóbal, ¿estás por ahí o no? Miren, veo a Cristóbal conectado, pero no responde nada. No sé si estará realmente allí. Clemente, reactiva tu audio, por favor. Hola. Hola, Clemente. Lo que le estaba preguntando, ¿cómo interpretas tú la imagen que aparece ahí en pantalla? ¿O qué señal te da esa imagen? Mm, No, no sé. Pero primero, ¿quién crees que es el líder allí? Mussolini, porque está enojado, está así, con los brazos. Ya, y esa, como esa postura no te da ninguna idea de su personalidad o su forma de ser. Sí, que es violento. Ya, gracias Clemente. Vuelve nomás a silenciar el audio. Claro, podría darse la interpretación de que es violento. Fernanda comenta, pareciera que están esperando la orden de Mussolini para actuar, como si lo estuvieran apoyando. ¿Ya? Y efectivamente, acá, abajo de la imagen, dice Mussolini y los camisas negras. Los camisas negras era un grupo que apoyaba, era como una policía que apoyaba a Mussolini y que también estaban encargados de buscar a todos los que estén en contra de este sistema totalitario. Miren, voy a finalizar la reunión y voy a enviarle la invitación nuevamente para ya ir viendo la última parte. ¿Ya? Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos, ¿ya? Así que voy a finalizar la reunión y al tiro les envío el otro link.